arquitectura física y lógica de la PC. Para comenzar el tema, iniciaremos con la definición de hardware y software. ¿Qué es el hardware? El hardware corresponde a todas las partes tangibles de una computadora, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. Podemos clasificar al hardware en tres. Dispositivos de entrada. Son aquellos que permiten introducir información a la PC. Dispositivos de salida. Son los que permiten extraer información de la PC. Y dispositivos de almacenamiento, que son aquellos que guardan información y la puedes transportar y tener de respaldo. Algunos de los elementos que encontraremos en el hardware son el teclado. Es aquel dispositivo que nos permite introducir órdenes e información al ordenador y también nos permite utilizar atajos. Monitor es aquel que nos muestra lo que hemos hecho, es decir, la información y las imágenes. Mouse. Al desplazarlo en una superficie plana, nos permite ingresar información a la computadora. Escáner es aquel dispositivo que captura una imagen, documento de texto o fotografía y lo transfiere en bits de información a nuestro ordenador. Impresora. Esta nos permite introducir una copia permanente del texto gráfico de documentos almacenados en nuestra computadora para tenerlos físicamente. Y así existen diversos dispositivos que nos permiten a nosotros los usuarios tener un mejor uso en la computadora. ¿Qué es el software? El software es el equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora. Comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. El software se clasifica en tres. Primero encontramos al software de sistema. El software de sistema tiene como objetivo desvincular adecuadamente al usuario y al programador de los detalles de la computadora en particular que se usa, aislándolo especialmente del procesamiento referido a las características internas de memoria, discos, puertos y dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados, etc. El software de programación es el conjunto de herramientas que permiten al programador desarrollar programas informáticos usando diferentes alternativas y lenguajes de programación de una manera práctica. El software de aplicación es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas en cualquier campo de actividad. Mantenimiento preventivo. Lo que encontramos va a ser el del paño con el teclado. Volvemos a repetir el primer paso. Volteamos nuestro teclado de forma delicada y después con un paño semihúmedo en agua pasamos ese paño sobre nuestro teclado. Después con un paño seco volvemos a pasar ese paño seco en nuestro teclado. Para el teclado con el hisopo vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nuestro teclado, lo volteamos de forma despacio, lo sacudimos y después de ahí la suciedad queda. Con los hisopos vamos a limpiar entre las ranuras de cada tecla. Es recomendable que en los tres casos de los teclados usemos lo que conocemos como el aire comprimido para una mejor limpieza. Para nuestro monitor, lo que vamos a hacer es tomar un paño semihúmedo en agua, pasarlo por todo el monitor, pero en la pantalla tener mucho cuidado de no rayarla. Después con un paño seco vamos a volver a pasar sobre todo el área del monitor y de esta manera vamos a secar a este mismo para que no tenga ninguna consecuencia más adelante. Después
Con el aire comprimido en la parte de atrás, vamos a pasarlo para que quite toda la suciedad completa del polvo y de esta manera quede totalmente limpio. Con nuestro último ejemplo. Nuestro último ejemplo consiste en el gabinete. Para limpiar el gabinete, lo primero que tenemos que hacer es desconectar todos y cada uno de los cables que lo conforman en la parte externa. Después, colocarnos una pulsera antiestática para evitar cualquier daño de electricidad en nuestro cuerpo. Después, el gabinete, una vez desconectado, lo vamos a llevar a una mesa que no sea de metal. Esta mesa, por lo tanto, puede ser de plástico o madera para evitar cargas eléctricas y de esta manera evitar que nos electrocutemos. Después de ahí, vamos a desatornillar con mucho cuidado a nuestro gabinete. Después, vamos a desarmarlo. Siguiendo de desconectar en la parte interna todos y cada uno de los componentes del gabinete, sin olvidar en dónde va colocado cada cable o cada pieza que lo componen. Después vamos a limpiarlo con un paño o con una brochita o pincel de manera superficial, pero para una mejor limpieza y una mayor eficacia, vamos a utilizar el aire comprimido y de esta manera vamos a pasarlo por todo el gabinete por dentro, en específico en el ventilador, ya que este es donde se guarda más suciedad. Después de ahí volvemos a pasar con una brocha, con un pincel o con un paño para limpiar los residuos que queden de algún polvito. Después vamos a volver a armar nuestro gabinete en la parte interna y de ahí vamos a cerrarlo para después atornillarlo nuevamente y volverlo a colocar en su lugar. De esta manera tenemos un mantenimiento preventivo. Recordemos que el mantenimiento preventivo es aquel que nos ayuda a evitar o a prevenir cualquier daño a nuestra computadora o a nuestra PC que la pueda afectar con el paso del tiempo y nos puede hacer caer en un mantenimiento correctivo que en unos momentos más explicaremos. El mantenimiento correctivo es aquel que nos ayuda a solucionar aquellos problemas que están dentro de nuestra PC, ya sea de manera externa o interna. Por externa me refiero al hardware y por interna me refiero al software. De esta manera vamos a corregir cada uno de los errores que está enfermando a nuestra PC. Vamos a mencionar un ejemplo y en este ejemplo tenemos al mouse. Para iniciar vamos a ver qué problema tiene nuestro mouse. En este ejemplo vamos a tomar en cuenta que el problema principal es que el clic ya no funciona y para que este vuelva a funcionar vamos a realizar lo siguiente. El primer paso para nuestro mantenimiento correctivo del mouse es desatornillar nuestro mouse de manera cuidadosa. Claro está que antes de desatornillar vamos a desconectar el mouse y empezamos. Para poder empezar a trabajar necesitamos un cautín y soldadura. Y ahora comenzamos. Bien, después de desatornillar nuestro mouse, vamos a encontrar que dentro del mouse encontramos una tarjetita con circuitos. Dentro de esta tarjetita vamos a comenzar a desoldar cada uno de los circuitos para poder trabajar con el clic. Una vez que ya comenzamos a quitar los circuitos integrados y que terminamos de hacerlo, vamos a quitar el clic. Con mucho cuidado lo vamos a limpiar, ya sea con un paño limpio o con un pincel. Vamos a quitar toda la suciedad porque es probable que esta suciedad esté provocando algún daño en nuestro mouse. Después de esto vamos a hacer lo siguiente. Después de haber hecho todo esto vamos a volver a armar nuestro mouse colocando todas sus partes en su lugar y volviendo a soldar cada circuito que se encuentra en esta tarjeta. Después vamos a cerrarlo
Vamos a atornillarlo y hemos terminado con el mantenimiento correctivo. Ahora solo falta probarlo. En muchas ocasiones esto no funciona y hay que verificar qué otro problema puede ser. Pero en este ejemplo vamos a decir que el resultado fue un total éxito y hemos logrado lo que queríamos. Y esto es todo. Recuerda que tanto el mantenimiento preventivo como el mantenimiento correctivo nos ayudan a solucionar o anticiparnos algún problema de nuestra computadora. Recuerda que para todo hay una solución y debes encontrarla. Siempre es mejor hacerle mantenimiento preventivo a nuestra PC cada mes, cada quincena, cada semana, dependiendo del uso que le demos a esta. Recuerda no sobreexplotarla y sobre todo recuerda ahorrar energía. Sí, es bueno utilizar estos artefactos tecnológicos, pero a veces es mejor dejarlos a un lado y hacer o utilizar más bien otras técnicas. No olvides hacer el mantenimiento preventivo a tu PC para evitar llegar a un mantenimiento correctivo. Hoy les enseñaremos cómo construir un cable UTP de red LAN. Materiales: un cable coaxial trenzado, 2 conectores RJ45, unas pinzas ponchadoras y unas tijeras para cortar el cable. Después checaremos que los 2 conectores RJ45 no estén ponchados para que se puedan manejar, y nos daremos cuenta que son 8 entradas por donde tienen que pasar los cables de colores para que pueda hacer una buena conexión. Checaremos que el conector no se encuentre ponchado para que sea de buen uso. Necesitamos agarrar el cable, cortarlo de uno de los extremos a manera que quede parejo y comenzar a pelarlo. Quitamos el plástico que está de más para que los cables queden libres y los sacamos para que puedan ser separados. Después nos daremos cuenta que están enredados de 2 en 2 y iremos separando uno por uno a manera que se vayan haciendo los 8 cables diferentes y queden separados. Después comenzaremos a acomodarlos según el tipo de entrada que desea hacerse. Los emparejaremos para que estos, al momento de que se haga el corte, tengan una buena entrada con el conector RJ45. De lo contrario, sería imposible que este se ponchara y que hiciera se haga una buena conexión dentro del mismo conector de red LAN. Después acomodaremos los cables a manera que queden todos pegaditos y alineados, para que posteriormente los podamos cortar. Como un ejemplo fácil para que no haya problemas, podríamos tomar una regla y medirlos de igual manera que el conector RJ45 para ver qué tanto espacio se tiene que dejar, a manera que el cable no quede, el plástico del cable no quede fuera del enrutador. Después de haberlos acomodado y alineado y cortado perfectamente bien a manera recta, trataremos de meter los cables en el enrutador, en el conector RJ45, hasta que llegue al tope. Verificaremos que todos lleguen perfectamente bien y toquen, para que este posteriormente pueda ser ponchado. Tomaremos las pinzas ponchadoras y enchufaremos el conector RJ45 dentro de la entrada de las pinzas ponchadoras, para que posteriormente empujemos
a manera de que ni el plástico que está envolviendo a los cables llegue a salirse del conector y los cablecitos queden tocando las entradas del conector. Ponchamos el cable y nos daremos cuenta que el metal que está para que estos puedan hacer una buena conexión baje después de que haya sido ponchado y los cables que se habían metido o intersectado no queden fuera o mal alineados. Según como lo marca la flecha morada, todos tienen que ir tocando al borde para que este pueda funcionar. Gracias, eso fue todo por el día de hoy. Nosotros somos CAP.